El autobús se detuvo con un chirrido seco en mitad de una carretera que parecía olvidada. Carlos bajó con la mochila al hombro y el aire salado golpeándole la cara. El conductor ni siquiera esperó a que se alejara antes de cerrar las puertas y desaparecer entre las curvas del camino. Lo único que quedó fue el rumor del mar al fondo y un portón de hierro cubierto de hiedra. Respiró hondo. Aquello no era solo un nuevo trabajo, era su última oportunidad. La finca donde lo esperaban se extendía al borde de los acantilados, en una zona aislada de la costa gallega. Le habían dicho que el dueño, Guillermo, necesitaba a alguien discreto y trabajador. A cambio, alojamiento y sueldo fijo. Nada más. Suficiente para mandar dinero a su madre en Madrid y pagar los estudios de su hermano. Pero el silencio que rodeaba el lugar tenía un peso extraño, casi antiguo. El portón se abrió sin que lo tocara. Un hombre mayor, de voz grave y mirada cansada, apareció al otro lado. Era Pedro, el encargado. Lo saludó sin sonrisa y le indicó que lo siguiera por un sendero que olía a humedad y sal. Al caminar, Carlos sintió el suelo crujir bajo sus botas. No había pájaros ni voces, solo el viento. Al fondo se alzaba la casa, una construcción de piedra que parecía resistir los siglos. No era grande, pero imponía respeto. Pedro no habló hasta llegar a la puerta principal. «El señor Guillermo lo espera en el salón», dijo, empujando la puerta. El interior estaba en penumbra. Una chimenea encendida era la única luz. Allí estaba Guillermo, de pie, junto a una ventana abierta al océano. No parecía un hombre de campo. Su ropa era sencilla, pero todo en él transmitía control. Lo miró apenas un segundo antes de hablar. «Así que tú eres Carlos, el nuevo casero». «Sí, señor. Lamento la hora, el autobús. No hace falta disculparse. Pedro te enseñará lo necesario. Este lugar requiere orden y silencio. Espero lo mismo de ti». Asintió sin saber qué responder. Guillermo se giró y salió del salón con pasos tranquilos, sin añadir nada más. El resto del día fue un aprendizaje rápido. Pedro le mostró los depósitos de agua, las herramientas, la despensa. La rutina parecía más militar que doméstica. Todo tenía un horario preciso. Al caer la tarde, mientras revisaba las cerraduras del jardín, Carlos notó que una de las ventanas del ala norte estaba abierta. «Pedro, ¿esa parte también debo revisarla?». El hombre lo miró con un gesto extraño. «No, esa zona está cerrada. El señor no entra allí. Y tú tampoco deberías hacerlo». Fue todo lo que dijo. La advertencia quedó flotando en la cabeza de Carlos como una espina. Esa noche, mientras intentaba dormir en el pequeño cuarto que le habían asignado, escuchó pasos sobre el piso superior. No eran los de Pedro ni los del viento. Eran lentos, pesados, y se detenían justo encima de su habitación. Pensó en levantarse, pero se contuvo. Quizá fuera Guillermo. Quizá no. A la mañana siguiente, el silencio había vuelto, pero algo en la casa había cambiado. Guillermo desayunaba en el porche cuando Carlos llevó la bandeja. El olor del café mezclado con el del mar formaba una calma engañosa. «Buenos días», dijo él, dejando la taza sobre la mesa. Guillermo levantó la vista. «¿Dormiste bien?». «Sí. Aunque escuché algo durante la noche, pasos. Nada fuera de lo común, supongo». El dueño mantuvo el silencio unos segundos. «Esta casa tiene memoria», respondió al fin, sin apartar la mirada del horizonte. «No todos los sonidos son de ahora». Luego volvió a su libro, dando por terminada la conversación. Carlos se quedó un instante quieto, sin entender si aquello era una broma o una advertencia. Pasaron los días, y la rutina empezó a parecerle soportable. Trabajaba desde el amanecer, limpiando los caminos y manteniendo el huerto. Pedro hablaba poco, siempre midiendo sus palabras. Guillermo casi nunca salía, pero cuando lo hacía, su presencia lo llenaba todo. Tenía una forma de mirar que hacía difícil sostenerle la vista. No era un hombre frío, pero sí contenido, como si cada gesto costara esfuerzo.
Una tarde de viento fuerte, mientras recogía herramientas, Carlos vio a Guillermo en el acantilado, observando el mar. Parecía buscar algo entre las olas. Por impulso se acercó. «Señor, el tiempo cambia, debería entrar». Guillermo no respondió enseguida. Cuando por fin habló, su voz era más baja de lo habitual. «No suelo tener compañía aquí fuera. Supongo que olvidé cómo se siente que alguien se preocupe». Carlos no supo qué decir. Solo asintió y se quedó a su lado un instante. El viento era tan fuerte que tuvieron que inclinarse para no perder el equilibrio. Fue Guillermo quien lo sujetó por el brazo. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos se quedaran inmóviles, sin saber si soltar o no. Luego, sin mirarlo, Guillermo dijo: «Vuelve adentro». Aquella noche, en la cocina, Pedro comentó algo sin levantar la vista del fregadero. «No todos los que trabajan aquí aguantan mucho tiempo. No preguntes demasiado». Carlos fingió no escuchar, pero las palabras se le clavaron como una sombra. Al día siguiente, encontró en el cobertizo una caja vieja con herramientas y un llavero oxidado. Entre las llaves, una pequeña con una cinta roja. Por curiosidad, la probó en una puerta lateral que había visto siempre cerrada. Encajó a la perfección. Dudó unos segundos, luego giró la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido largo. Dentro, el aire olía a polvo y madera vieja. Una habitación vacía, salvo por un retrato en la pared. Guillermo, mucho más joven, junto a otro hombre que sonreía. No tuvo tiempo de mirar más. Escuchó pasos detrás y se dio la vuelta. Guillermo estaba en el umbral, mirándolo con una calma peligrosa. «Te dije que esa parte estaba cerrada», dijo sin levantar la voz. Carlos tragó saliva. «Lo sé, lo siento, encontré la llave y...» «No continúes». Sus ojos tenían una mezcla de enfado y cansancio. «Sal de aquí y deja la llave donde la encontraste». Carlos obedeció en silencio, pero mientras salía, vio cómo Guillermo se quedaba mirando el retrato, con la mandíbula tensa y los dedos apretando el marco. Al cerrar la puerta tras él, supo que acababa de cruzar un límite. Esa noche, volvió a oír pasos sobre su habitación, esta vez más rápidos, más cercanos, y al mismo tiempo, un golpe de viento abrió la ventana. Afuera, entre las sombras del jardín, creyó ver una figura junto al muro norte. No estaba seguro, pero supo que la finca y su dueño escondían más de lo que cualquiera le había contado. La lluvia llegó sin aviso, golpeando los cristales con una fuerza que hacía vibrar la casa entera. Carlos había salido temprano al jardín para asegurar las herramientas antes de la tormenta, pero apenas alcanzó a guardar la mitad. Cuando regresó, empapado, Pedro ya había cerrado las contraventanas del piso bajo. «No salgas más», le dijo con un tono que no admitía réplica. «El Señor no soporta los temporales». Aquella frase quedó flotando en su cabeza mientras se cambiaba de ropa. ¿Por qué alguien que vivía junto al mar odiaría la lluvia? El viento aullaba entre las rendijas y cada trueno hacía temblar los cimientos. La finca parecía más viva que nunca, como si respirara. Pasadas las 9, la luz se fue. Pedro salió con una linterna para revisar el generador y le pidió a Carlos que esperara en la cocina. El silencio que siguió al apagón era denso, casi físico. Entonces, oyó pasos en el pasillo. Pensó que era Pedro, pero cuando se giró, vio la silueta de Guillermo en la puerta, iluminada solo por los relámpagos. «¿Hay problemas?», preguntó él, acercándose despacio. Se fue la luz. «Pedro está revisando». Guillermo asintió, pero no se movió. Por un instante, ninguno habló. Luego, con un gesto rápido, encendió una vela y la colocó sobre la mesa. «Quédate aquí», dijo. Acompañado, el ruido parece menos ruido. La frase, tan simple, sonó casi como una confesión. Se sentaron frente a frente. La luz temblorosa recortaba los rasgos de Guillermo, haciéndolo parecer más joven. Carlos intentó no mirarlo demasiado, pero su atención volvía una y otra vez a su voz pausada. «Viví muchos años fuera», comentó de repente,
sin que nadie le preguntara, pero siempre regresaba aquí, aunque no quisiera. Este lugar tiene algo que no deja ir. Carlos dudó antes de responder. A veces lo que nos ata no es el sitio, sino la persona que falta en él. Guillermo lo observó con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. No esperó esa respuesta. El viento arremetió contra las paredes, y la vela casi se apagó. Sin pensar, Carlos la protegió con la mano y sus dedos rozaron los de Guillermo. Ninguno se apartó de inmediato. Fue un instante breve, pero suficiente para romper la distancia. Cuando Pedro regresó con el generador encendido, los encontró aún sentados, callados, mirando el fuego de la vela como si fuera lo único estable en medio del temporal. La tormenta duró toda la noche. Al amanecer, Pedro anunció que debía ir al pueblo a buscar repuestos. Guillermo solo asintió y le pidió a Carlos que lo ayudara a revisar los daños del jardín. El aire olía a tierra mojada y a hierro. Las ramas rotas cubrían el camino. El muro norte tenía una grieta nueva. Mientras retiraban escombros, Carlos notó algo sobresalir entre las piedras, una caja metálica medio oxidada. La levantó y se la mostró a Guillermo. «No parece reciente», dijo. Guillermo la tomó, la abrió con esfuerzo y dentro había papeles viejos y una fotografía partida. Carlos alcanzó a ver el rostro de un hombre joven, el mismo del retrato de la habitación cerrada. Guillermo cerró la caja de golpe. «No vuelvas a mencionar esto», dijo con voz baja. Durante el almuerzo, el ambiente fue tenso. Pedro aún no había regresado, y la casa parecía más grande y vacía. Carlos pensó en lo que había visto. El retrato, la foto rota, las palabras a medias. Todo apuntaba a una historia que Guillermo no quería recordar. Pero la curiosidad pudo más. Esa tarde, mientras el dueño trabajaba en su despacho, Carlos se acercó al pasillo del ala norte. La puerta que había abierto antes seguía cerrada, pero oyó un sonido dentro. Un golpe leve, como si algo hubiera caído. Dio un paso atrás justo cuando la voz de Guillermo sonó a su espalda. «¿Buscas algo, Carlos?» El tono no era de enojo, sino de advertencia. «No, señor. Solo estaba asegurando las ventanas». Guillermo lo observó largo rato, hasta que el silencio se volvió incómodo. Luego dio un paso adelante, tan cerca que Carlos pudo sentir su respiración. «No necesitas probar nada. Si algo te intriga, pregunta. No uses llaves ajenas». Carlos asintió, pero no pudo evitar mirarlo a los ojos. En ellos no había frialdad, sino una mezcla de tristeza y cansancio. Quiso hablar, decir algo que rompiera la tensión, pero Guillermo fue más rápido. «A veces la gente entra en nuestras vidas sin permiso», dijo, «y otras somos nosotros quienes abrimos la puerta sin darnos cuenta». Esa noche, mientras servía la cena, el ambiente era distinto. Guillermo parecía distraído, menos rígido. Comieron sin hablar hasta que él rompió el silencio. «Me cuesta confiar», reconoció, sin levantar la mirada. «No porque me hayan traicionado, sino porque me acostumbré a estar solo». Carlos dejó el cubierto. No respondió de inmediato. Solo le puso una mano sobre la mesa, cerca de la suya. «Nadie se acostumbra del todo», dijo al fin. Guillermo levantó la vista y por primera vez sonrió. Después del café, lo invitó a acompañarlo al porche. El mar rugía oscuro bajo la luna. Se quedaron allí un buen rato, en silencio, escuchando las olas, cuando una ráfaga de viento hizo volar el mechón de cabello de Carlos. Guillermo extendió la mano y lo apartó sin pensarlo. El gesto fue natural, casi instintivo, pero los dos sintieron el mismo temblor. Carlos dio un paso atrás. No quería malinterpretar, pero Guillermo no retiró la mirada. «Si no te sientes cómodo, dímelo», murmuró. «No lo estoy», dijo Carlos, aunque su voz sonó más suave que firme. El silencio siguiente no fue tenso, sino expectante. Guillermo bajó la mano y por un segundo, el espacio entre ambos se llenó de algo nuevo. No era deseo inmediato, sino una especie de entendimiento. Cuando por fin regresaron adentro, el reloj marcaba la medianoche,
Esa fue la primera vez que Carlos se durmió con la sensación de que la soledad de la casa no era solo de piedra, sino de personas que aún no sabían cómo dejarse acompañar. Y, sin saberlo, también fue la noche en que Guillermo empezó a mirar la rutina con otros ojos, como si cada sonido de pasos en el pasillo ya no le recordara al pasado, sino a alguien que acababa de llegar. Pedro no regresó al día siguiente. Guillermo explicó que el camino al pueblo estaba cortado por un derrumbe y que tendrían que arreglárselas solos unos días. Carlos lo aceptó sin pensar mucho, pero a medida que avanzaba la mañana, empezó a notar el peso del silencio. La casa parecía más grande, más vacía, como si observara cada uno de sus movimientos. En la cocina, el reloj sonaba demasiado alto. En el pasillo, cada paso retumbaba como una advertencia. A media tarde, mientras revisaba la verja del jardín, escuchó el motor de un coche en la entrada. No esperaba visitas, y por la expresión de Guillermo al asomarse por la ventana, él tampoco. Un vehículo oscuro se detuvo frente al portón. De él bajaron dos hombres con aspecto de oficina, traje claro y expresión contenida. Uno de ellos levantó la mano, sonriendo sin mostrar los dientes. «Buscamos al señor Guillermo Varela», dijo con tono amable. Carlos no abrió. «Está ocupado. Si quiere dejar un mensaje, puedo entregárselo». El hombre miró a su compañero. Luego volvió a sonreír. «No tardará mucho, solo unos papeles. Dile que hemos venido por el asunto pendiente». Antes de que Carlos pudiera responder, escuchó la voz de Guillermo detrás. «Díganles que se marchen». Los dos hombres se giraron, y el del traje claro pareció perder la sonrisa. «Señor Varela, no queremos problemas, solo resolver un asunto familiar. No tengo nada que resolver con ustedes. Y menos aquí». Guillermo dio un paso adelante, su tono firme, sin gritos. Carlos sintió un escalofrío al notar cómo los visitantes bajaban la mirada y retrocedían. Finalmente, uno de ellos murmuró algo sobre volver más tarde y subieron al coche. Cuando el sonido del motor se perdió entre los árboles, Guillermo cerró el portón con llave y se quedó quieto unos segundos, respirando despacio. «No preguntes», dijo finalmente. Carlos quiso obedecer, pero la curiosidad lo quemaba. ¿Quiénes eran? «Viejos conocidos», respondió Guillermo sin mirarlo. «Hombres que no entienden el significado de la palabra no». Luego se giró y caminó hacia la casa. Aquella frase quedó resonando toda la tarde. Esa noche, Guillermo cenó poco y se retiró temprano. Carlos se quedó limpiando la cocina. Cuando subía las escaleras hacia su habitación, escuchó un golpe seco proveniente del despacho. Dudó un momento antes de acercarse. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Guillermo estaba de pie frente a la ventana, un vaso en la mano. No parecía borracho, pero sus ojos tenían el brillo de alguien que llevaba demasiado tiempo luchando con algo que no sabía cómo soltar. «Carlos», dijo sin girarse, «cuando la gente ve una casa grande, imagina tranquilidad, pero no saben lo que cuesta mantenerla en pie. No hablo de dinero, hablo de todo lo demás». Se volvió y lo miró directamente. «Esta finca fue de mi padre. Murió aquí hace más de 10 años. Y aquellos hombres quieren convertirla en negocio. Pero esta casa es lo único que queda de lo que fuimos». Carlos no sabía qué decir. Comprendió que lo que había visto los últimos días, las miradas perdidas, las habitaciones cerradas, el miedo a la tormenta, tenía raíces más profundas. «Si quiere, puedo quedarme vigilando, por si vuelven». Guillermo negó con la cabeza, pero su gesto no era de rechazo, sino de gratitud. «No te he pedido que lo hagas, lo sé, por eso lo haré igual». Por primera vez, Guillermo soltó una risa corta, casi incrédula. Luego dejó el vaso en la mesa. «Hay cosas que uno no espera escuchar. Gracias». Las siguientes jornadas pasaron entre reparaciones y silencios compartidos. Ya no hablaban mucho, pero cuando lo hacían, la conversación fluía con naturalidad. Una tarde, mientras limpiaban el almacén, Guillermo le ofreció un café. «No suelo confiar en la gente», dijo mientras revolvía el azúcar. «Pero contigo, no me cuesta tanto».
Carlos sonrió. Tal vez porque no te pido nada. Guillermo lo miró fijo. Tal vez. El clima empezó a cambiar. El cielo se volvió plomo y el aire olía a tormenta otra vez. Cuando cayó la primera gota, Guillermo ya estaba en el porche, mirando el horizonte. Carlos se acercó con una manta sobre el brazo. «Si vuelve la lluvia, al menos que no te empape», dijo. Guillermo aceptó sin palabras y se la colocó sobre los hombros. «No te imaginas lo que detesto los temporales. Me recuerdan cosas que preferiría olvidar. ¿A tu padre? A todo lo que vino después». Un trueno rompió el aire y la luz parpadeó. Por un momento, el rostro de Guillermo se endureció y Carlos vio claramente el miedo. Sin pensarlo, le puso una mano en el brazo. «No pasa nada, estoy aquí». Guillermo lo miró, sorprendido, y por primera vez no apartó la vista. Sus respiraciones se mezclaron con el sonido de la lluvia. El instante fue corto, pero cambió algo en ambos. Cuando el viento empezó a amainar, Guillermo lo invitó a quedarse en el salón. Encendió la chimenea y sirvió vino. Habló más de lo habitual, de su madre que había muerto joven, de cómo su padre lo había educado con distancia y exigencia, de los años que pasó en Madrid intentando escapar de ese legado. Carlos lo escuchaba sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando. No era lástima lo que sentía, sino una especie de reconocimiento. Cuando el reloj marcó la medianoche, Guillermo se levantó. «Ya es tarde», dijo, pero no se movió. Se quedó de pie frente a él, mirándolo con una calma extraña. «Gracias por escuchar». Carlos se incorporó. «No hay de qué». Guillermo dio un paso más y rozó su mejilla al pasar, un gesto mínimo, apenas un roce de piel contra piel. Luego salió del salón sin decir nada más. Carlos se quedó quieto, con el corazón desbocado. No era un gesto de impulsividad, ni siquiera de deseo. Fue algo más profundo, como si Guillermo hubiera roto una promesa de silencio que llevaba demasiado tiempo cumpliendo. Esa noche, el sonido del mar no le dejó dormir. Afuera, el viento seguía soplando, pero dentro de la casa el verdadero movimiento era otro. Había algo nuevo flotando entre las paredes, algo que ya no podía ignorarse. El amanecer trajo una calma extraña, como si el mar también necesitara descansar después de la tormenta. Pedro seguía sin volver, y Guillermo parecía más callado que nunca. Carlos preparó el desayuno, pero apenas tocaron la comida. Cuando terminó, Guillermo le pidió que lo acompañara a la ciudad. «Necesito resolver unos asuntos. No suelo llevar a nadie, pero prefiero no ir solo». Carlos no preguntó más, solo asintió. El camino hasta A Coruña fue largo y silencioso. El paisaje, verde y gris al mismo tiempo, se extendía como una promesa de algo que nunca llega. Guillermo conducía concentrado, los nudillos blancos sobre el volante. Carlos intentó aligerar el ambiente. «¿Siempre vives tan lejos de todo?» «Me acostumbré. Cuando uno busca silencio, al final el silencio lo devora». Llegaron a un edificio discreto, en el centro, un despacho de abogados. Dentro, un hombre los esperaba con carpetas sobre la mesa. Guillermo revisó documentos, firmó papeles y habló en voz baja con el abogado. Carlos no entendía gran cosa, pero notaba la tensión en sus hombros. Cuando salieron, el dueño de la finca respiró hondo, como si soltara un peso antiguo. «Ya está. La herencia está limpia. Mi padre dejó más problemas que tierras». En la calle, el aire olía a gasolina y café. Guillermo compró 2 cafés para llevar y le ofreció uno. «Gracias por venir», dijo simplemente. Carlos lo observó. «Nunca pensé que confiarías tanto en alguien que conoces hace tan poco». Guillermo sonrió apenas. «Ni yo». El regreso fue distinto. El silencio ya no pesaba. En una curva, una lluvia ligera empezó a caer, y la carretera se volvió resbaladiza. Guillermo redujo la velocidad, pero un camión pasó demasiado cerca. El coche se sacudió y Carlos, sin pensar, extendió la mano hacia el brazo de Guillermo. «Todo bien», murmuró él, con una media sonrisa.
pero no apartó la mano. Cuando volvieron a la finca, el cielo empezaba a oscurecer. El mar rugía con fuerza y la casa parecía esperarlos. Carlos bajó las maletas, y Guillermo se quedó de pie junto al portón. «Hoy no entraremos como antes», dijo. Carlos no entendió hasta que lo vio sacar una llave nueva y abrir la puerta del ala norte, la zona prohibida. Dentro, el aire era denso, cargado de polvo y memoria. Guillermo encendió una lámpara y se acercó al retrato en la pared, aquel que Carlos había visto la primera vez. El hombre a su lado sonreía. «Era su hermano», explicó. «Murió aquí. No fue un accidente. Mi padre lo ocultó, y durante años me hizo creer que fue culpa mía». Carlos se quedó inmóvil. Guillermo continuó, con la voz firme pero temblorosa. Él era diferente. No encajaba con lo que mi padre esperaba. ¿Y yo? Tampoco. Por eso me fui. Por eso volví cuando ya era tarde. El silencio que siguió fue pesado. Carlos dio un paso y le tocó el hombro. «No todo se arregla mirando atrás», dijo en voz baja. «Pero si no lo miras, te persigue». Guillermo giró. Y por un instante, la distancia entre ambos se evaporó. «No sé por qué confío en ti», murmuró. «Tal vez porque eres el único que no me debe nada. No necesito nada», respondió Carlos, «salvo que me creas cuando digo que no estás solo». Guillermo bajó la mirada, y entonces, sin aviso, la levantó de nuevo y lo besó. No fue un beso torpe ni calculado, sino un impulso contenido demasiado tiempo. Carlos no lo rechazó. Lo sostuvo por la nuca, con suavidad, hasta que ambos se separaron, respirando agitados. Después, ninguno habló. Guillermo se alejó unos pasos y se sentó frente al retrato. No debería haberlo hecho. Carlos, aún de pie, respondió sin dudar. «Tal vez no, pero lo hiciste. Y eso dice más que cualquier palabra». El resto del día transcurrió en silencio. A la hora de la cena, Guillermo no bajó. Carlos dejó la comida lista y subió a su cuarto, incapaz de dormir. Afuera, el mar golpeaba las rocas con furia. Se levantó y bajó al salón. Lo encontró allí, junto al fuego, con la misma copa de vino que tantas veces había quedado a medio vaciar. «Pensé que te habías ido a dormir», dijo Guillermo sin girarse. «No podía». Carlos se acercó y se sentó a su lado. Ninguno sabía qué decir. Finalmente, Guillermo habló. «No me arrepiento del beso. Me asusta lo que significa. Yo no vine aquí a cambiarte la vida», contestó Carlos. «Pero si te quedas atrapado en un pasado que no puedes cambiar, alguien tiene que abrirte una puerta». Guillermo lo miró. «¿Y tú la abrirías?» «Si me dejas, sí». La tensión se deshizo como una cuerda demasiado tensa. Guillermo se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro. Carlos no se movió. Solo lo dejó descansar allí, escuchando el fuego y el sonido lejano del mar. Esa noche no durmieron. No hubo prisa ni palabras innecesarias, solo un silencio compartido, distinto al de antes. Cuando amaneció, el sol se filtró entre las cortinas. Guillermo despertó primero. Carlos dormía aún, con el cabello desordenado y el brazo sobre su pecho. No sonrió, pero algo en su mirada se suavizó. Por primera vez en años, no pensó en su padre, ni en su hermano, ni en la casa. Pensó en quedarse. El verano llegó con un aire más limpio y un rumor constante de olas contra las rocas. La finca ya no tenía ese silencio pesado de antes. Pedro había vuelto unos días, sorprendido por la calma del ambiente y la forma en que Guillermo sonreía, aunque apenas lo notara. Carlos trabajaba como siempre, pero ahora los días parecían tener un ritmo distinto. La casa respiraba. Una tarde, mientras reparaban la cerca del camino, Guillermo lo observó en silencio durante un buen rato. «¿Sabes?», dijo al fin, «esta finca parecía una prisión hasta que llegaste». Carlos levantó la vista. Tal vez siempre fue un refugio, solo que tú no lo sabías. Guillermo sonrió. «Y tú no sabías que lo que yo necesitaba no era ayuda, sino compañía».
Pasaron las semanas sin sobresaltos, hasta que un coche negro volvió a aparecer en la entrada. Eran los mismos hombres del traje claro. Guillermo salió antes de que Carlos reaccionara. Esta vez no había miedo en su rostro, solo firmeza. Les entregó un sobre y los miró sin pestañear. Aquí tienen lo que buscan. Ahora márchense y no vuelvan. Los hombres lo observaron unos segundos, midieron sus opciones y se retiraron sin discutir. Cuando el coche desapareció, Guillermo respiró profundo. Era el último lazo con el pasado que le quedaba por romper. Esa noche, abrió una botella de vino y llamó a Carlos al porche. «Hoy sí hay algo que celebrar», dijo. Carlos se sentó frente a él. ¿El fin de los fantasmas? «El principio de otra cosa», respondió Guillermo. Brindaron sin palabras. El aire olía a sal y hierba recién cortada. Un silencio amable los envolvió. Guillermo apoyó la copa sobre la mesa. «Cuando mi padre murió, juré que no dejaría que nadie más me hiciera sentir pequeño. Lo cumplí. Pero también me cerré a todo lo que podía hacerme bien, hasta que llegaste». Carlos lo miró sin moverse. «¿No digas nada?», pidió Guillermo. «Solo escucha. No quiero que esto sea un refugio. Quiero que sea un lugar al que siempre quieras volver». Carlos dejó la copa y se acercó. Lo abrazó sin decir una palabra. El gesto bastó. Guillermo apretó los ojos, como si por fin soltara un peso demasiado antiguo. Permanecieron así largo rato, oyendo las olas y el roce del viento en las ventanas. El amanecer siguiente fue distinto. Pedro salió temprano al pueblo y la casa quedó para ellos. Desayunaron en el jardín, frente al mar. Guillermo, más relajado que nunca, parecía otro hombre. «Voy a vender las tierras del norte», dijo de pronto. «No necesito más que esto. ¿Y si te arrepientes?» «No me arrepentiré de elegir vivir», contestó. Pasaron los días con esa sensación de calma nueva. A veces trabajaban juntos. Otras simplemente caminaban por los acantilados. No necesitaban hablar demasiado. Bastaba la presencia. Una tarde, Guillermo apareció con una caja de madera. Dentro, 2 anillos sencillos de plata. «No soy hombre de promesas», dijo, «pero quiero que sepas que esta casa y lo que soy ya no tienen sentido sin ti». Carlos lo miró largo rato. No era sorpresa lo que sentía, sino certeza. La misma que había crecido lentamente desde aquella noche de tormenta. No hizo falta ceremonia. Solo deslizó el anillo en su dedo y dijo: «Entonces ya tienes un hogar. Y yo también». El verano avanzó. Algunos vecinos comenzaron a pasar por la finca, curiosos por ver al nuevo casero del señor Varela. Otros solo saludaban desde lejos. Guillermo ya no se escondía. Hablaba, reía, a veces incluso bajaba al pueblo con Carlos. Era otro ritmo, otra vida. Una noche de agosto, organizaron una cena pequeña con los pocos amigos que él aún conservaba. No fue una fiesta, sino un encuentro íntimo. Risas, vino y música baja. Pedro, discreto, sirvió los platos y se retiró pronto, dejando a todos charlando bajo las luces del jardín. Cuando la última copa se vació, quedaron solos. Guillermo se levantó y caminó hacia el borde del muro donde el mar golpeaba suave. «Mira», dijo señalando las luces del faro al fondo. «Cuando era niño, pensaba que quien vivía allí estaba solo, pero en paz. Ahora sé que la paz no vale nada si no puedes compartirla». Carlos se acercó, lo tomó del brazo y apoyó la cabeza en su hombro. No hacía falta decir nada más. La brisa era cálida, el cielo claro, y por primera vez, el sonido del mar no parecía un recordatorio de pérdidas, sino de permanencia. Semanas después, un notario entregó a Guillermo los papeles finales de la propiedad. Todo estaba en orden. Firmó sin dudar, luego le pasó el bolígrafo a Carlos. «¿Fírmalo tú también?», dijo. «No por ley, por sentido. Este lugar ya no es solo mío». El rumor del océano llenaba la casa cada noche, pero ya no sonaba a soledad.
Las habitaciones cerradas fueron abiertas. La foto del hermano volvió al salón, y el retrato colgado en el ala norte ya no era un secreto. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Guillermo salió al jardín y se detuvo detrás de Carlos, que cortaba flores para la mesa. Lo abrazó por la espalda. Él giró la cabeza y sus labios se encontraron en un beso tranquilo, sin prisa, con la certeza de que no había nada más que esconder. Cuando anocheció, encendieron una lámpara junto a la ventana. Desde lejos, la luz parecía un faro pequeño sobre el acantilado, el mismo que antes hablaba de soledad y que ahora, por fin, brillaba como un hogar. Carlos pensó que había llegado para ganar un salario y enviar dinero a su madre. Nunca imaginó que terminaría encontrando el lugar donde quedarse. Guillermo, que un día solo quiso huir del ruido del mundo, entendió que el verdadero silencio solo existe cuando alguien respira a tu lado. Así, en aquella casa de piedra que un día fue prisión, el viento ya no trajo ecos del pasado, sino promesas. El mar seguía rugiendo igual, pero ahora su sonido era compañía. Y cada mañana, al despertar, Guillermo y Carlos sabían que la historia que comenzó como trabajo había terminado convirtiéndose en vida.